Mano a mano. Lo mencionábamos en los titulares, el Ministerio de Salud anunció una serie de cambios al CONPIN, entre ellos una plataforma digital que busca terminar con los trámites, garantizando que a partir del mes de septiembre de este año todas las licencias médicas que estén justificadas se pagarán en un plazo máximo de 30 días. Para hablar de este y otros temas, como por ejemplo la decisión del ministro Mañalich de retirar la reforma a las ISAPRES, de su antecesor Emilio Santelice, nos acompaña precisamente el ministro Jaime Mañalich. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. Don Andrés, ¿cómo está usted? Harto tema tenemos. Una semana agitada. A ver, el CONPIN es una buena noticia. Uno dice, después del partido ayer con Perú, necesitamos buenas noticias. Esta es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia para ser justo, este es un proceso que se viene haciendo desde hace muchos meses, de crear una plataforma digital, cambiar de localización el CONPIN de moneda, pero nos encontramos con una situación crítica que el presidente nos ordenó tratar de arreglar hace pocos días atrás. Y esto es que había 27.000 personas que tenían licencias médicas atrasadas más de 60 días, como mínimo. Estaban aprobadas pero no pagadas. O estaban en trámite de aprobación. En realidad, entre la aprobación y el pago transcurre muy poco tiempo porque pagan las cajas de compensación en general estas licencias. No estaban tramitadas en el CONPIN. Y el presidente nos exigió soluciones rápidas. Tomamos estas 27.000 licencias, hoy día en la mañana, a una semana y media de la intervención, ya están listas 21.000 para ser pagadas, deben haberse pagado muchas de ellas, las cajas hoy día y mañana, y además las que restan, las 6.000 restantes, atrasadas en el CONPIN metropolitano, la oficina de moneda en Santiago, tenerlas pagadas la próxima semana. Esto lo estamos cumpliendo, hubo que hacer una intervención bastante fuerte ahí, desde el punto de vista de reingeniería, relocalizar cargas de trabajo, trabajar con la plataforma digital. Entonces se mejoró la infraestructura del local de moneda. Se mejoró la infraestructura del local de moneda para recibir más gente, para ubicar más puestos de atención y, como anunció el presidente hoy día de la mañana, a partir de mañana se cuenta ya con una plataforma digital para que la gente consulte en esa plataforma. ¿Qué se puede hacer en esa plataforma? Porque consultar cuál es mi situación, dónde está mi licencia. ¿Por qué? Porque 40% de la gente que concurría a moneda lo hacía para saber en qué estaba su licencia, en qué trámite, que estaba en revisión, que faltaba un dato, esto, lo otro. Hoy día eso lo puede hacer a partir de mañana en esta plataforma, milicenciamedica.cl. Y allí, ¿no es cierto?, con su RUT y algún registro para que sea un dato confidencial, poder decir, mi licencia en una semana más sale. No es para hacer todo el trámite, solamente el estado de avance para que la gente tenga esa información. Es solo el estado de avance, pero apunta a realmente transformar todo esto a una plataforma digital, partiendo por el inicio. Hoy día, el 30% de las licencias médicas todavía son en papel. Si podemos realmente llegar, como nos pidió el presidente, al 100%, eso produce una aceleración del trámite desde que la persona con su huella digital, ¿no es cierto?, pide la licencia médica o se la emite un profesional facultado para emitir licencias médicas, sea una matrona, sea un médico, un dentista, y después el empleador certifica también que... ¿Usted se puso en un plazo para que todo esté digitalizado? Creo que a final del 2021. 31 de diciembre del 2021, esto tiene que estar totalmente digital. Todo el trámite, de comienzo a fin. Y dejar de hacer este papeleo de yo llevo, me reciben, me firman. O sea, ¿el CONPIN no va a ser quizás necesario ir físicamente a un CONPIN? Con todo este trámite ya digitalizado. O sea, para la mayoría de las licencias médicas, en el sentido que sean legítimas, que tengan todos sus antecedentes, no va a ser necesario ir al CONPIN para hacer nada. El CONPIN va a validar y va a ordenar el pago a quien corresponda, a la caja de compensación, o si se está tramitando una licencia médica rechazada por una ISAPRE que tiene que ir necesariamente al CONPIN, que también el CONPIN digitalmente, sin que la persona concurra, valide esto, ¿no es cierto? Y si corresponde, se haga el pago que la persona necesita. Hoy día las quejas de mucha gente que fue al CONPIN era más que todo, el tema del pago está prácticamente solucionado. El tema es que los derivaban, le falta un papel, tiene que ir a la suceso, le falta otro papel, tiene que ir a este lado. En buen chino las chuteaban para muchos lados. ¿Eso se arregla en parte con el tema de la plataforma web o todavía falta? Todavía falta en el sentido de que el inicio de la licencia médica
tiene que ser legítimo también administrativamente. Todos los documentos por ejemplo, nosotros tenemos una denuncia de un médico en Valparaíso, un médico no especialista, que por protocolo, cada vez que se dan licencias médicas por una razón de salud mental, por un médico general, 4 veces, la quinta obligadamente tiene que ser emitida al menos esa vez por un médico especialista psiquiatra, que valore que la persona realmente tiene esa enfermedad o que corresponde el medicamento que le indican o el reposo que le indican. Bueno, cuando un médico insiste en dar licencias médicas no teniendo la calificación de la especialidad y son licencias médicas repetidas, efectivamente esa licencia va a rebotar, va a ser rechazada porque se requiere una validación por el especialista, ¿no es cierto?, que diga efectivamente esto está bien o voy a cambiar esto o lo otro. Eso, en la medida en que la licencia médica en su origen no sea adecuada a estos requerimientos, va a rebotar y va a significar vaya, pide el trámite, vaya donde el especialista, en este caso un psiquiatra. Ministro, la semana pasada vimos estos episodios, el caballero con el extinguidor, otro que se tajió los brazos prácticamente. El tema de los plazos de pago, el principal drama en el pago en el sistema público. ¿Cuál es el compromiso del gobierno en ese punto en términos de aligerar un poquito, de hacer más rápido el trámite de pago de la licencia? El presidente nos ordenó que se cumpliera lo mandado, y es que la licencia médica se pague. Se ríe un poco, es una orden, no hay por dónde... Así es. Sí. O sea, esto es lo mandado, que la licencia médica se cumpla en 30 días, ordeno que se cumpla. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, en la oficina de moneda, esto va a ocurrir a partir del 1 de septiembre, pero a la vez tenemos que ser súper claros que quienes emitan o soliciten licencias médicas fraudulentamente van a ser perseguidos con todo el rigor de la ley que corresponde. Esta ley existe y se está usando poco. El ministro Santelices denunció a más de 50 profesionales de la salud que están hoy día siendo investigados por la Fiscalía porque este es un delito muy grave, que hasta aquí obligaba a que los compines actuaran como en un principio de mala fe. O sea, creo que es posible que la licencia médica que me están presentando no sea correcta, sea fraudulenta y por lo tanto asumo o cargo el peso de la prueba en quien está pidiendo la reposición de su remuneración, que es el subsidio de incapacidad laboral. Esto tiene que cambiar, tiene que operar un principio de buena fe, pero a su vez tiene que estar acompañado con una persecución muy severa para quienes fallan. Estoy hablando de este médico de Valparaíso, por ejemplo, cuando un médico emite una licencia médica cada 20 minutos, cuando acumula en un periodo de un año un gasto en licencias médicas de más de 1.000 millones de pesos, es una máquina de defraudar. Es un tema que hay que investigar. Ministro, también dentro de las medidas está descentralizar el tema del COMPIN, no solamente en Santiago, que van a haber más oficinas de moneda, sino también a nivel regional. ¿Cómo van a trabajar eso? ¿Cuáles son las medidas? Por ejemplo, la licencia médica electrónica, el 70% de la licencia médica hasta ahora, se resolvía solo en la oficina de moneda. Esto se requiere tener la plataforma para que sea cada COMPIN regional el que resuelve todas sus licencias médicas electrónicas y por ello la importancia de la plataforma digital. En segundo lugar, había instancias en que la apelación llegaba a tal punto que la persona, yo el día que visité el COMPIN había personas que venían de la 5ª región, de la 4ª región, a resolver en moneda licencias médicas que debían haber sido resueltas allá. Y por eso estamos interviniendo en Tarapacá, estamos interviniendo en Valparaíso, para que las licencias médicas se resuelvan en su punto de origen y las personas no viajen, no demore el pago de licencias. ¿Qué plazos han puesto para eso? ¿Para que en regiones se solucione? ¿Qué plazos han puesto? Tengo que ser muy honesto, el tema de cada COMPIN es diferente. En algunos casos no tienen los computadores, en otros la oficina no alcanza a dar abasto. Cada región tiene su realidad. Tiene su realidad y estamos haciendo el levantamiento, tenemos el levantamiento ya de estas 2 regiones para ir avanzando con este mecanismo de intervención en las soluciones que cada uno de los COMPINes, pero a través de moneda estamos dando solución, insisto, al 45% de las licencias médicas que se emiten en todo el territorio nacional, lo que ya es un tremendo avance. ¿Quedó algo en espera o está prácticamente ya todos quizás los principales nudos están entre comillas solucionados? Yo de las licencias médicas que estaban en espera están todas resueltas y se van a pagar la próxima semana. Lo importante es que esto no vuelva a ocurrir, o sea que se hizo una intervención, se resolvió y ahora volvemos a juntar personas que no se les paga a tiempo, lo que es algo muy grave.
no hay ingresos para pagar los colegios, para pagar la comida, para pagar el arriendo, para los vivir. dividendos, para vivir. Ministro, lo quiero llevar a otro tema, el retiro del proyecto de ISAPRES, que había presentado el ministro Santelice, su antecesor. ¿Por qué se retira? Nosotros tenemos un proyecto en tramitación desde hasta el año 2013 que no se había discutido. Entonces, el primer gobierno del presidente Piñera. Exacto. El primer acuerdo con el presidente y con los legisladores el martes pasado es: veamos, revisemos este proyecto y mejorémoslo mediante una indicación sustitutiva nueva en lo que haya que mejorarlo. Y para eso estamos esperando una propuesta política de los senadores que quedaron de entregarla al lunes, próximo más tardar, de la Comisión de Salud, para elaborar y simplificar una nueva indicación sustitutiva que reponga, ¿no es cierto?, lo importante del proyecto que presentó. Pero saquemos el lenguaje legislativo que a la gente como que le complica. Tiene razón. Si comparamos el proyecto Mañalich, no compararlo, ¿cuáles son las diferencias entre el proyecto Mañalich y el proyecto Santelice? Porque recuerdo cuando usted conversamos acá hace un tiempo, antes que fuera ministro, usted, por ejemplo, este plan de salud universal no le hacía mucho sentido. A mí, quiero decir, estamos apurados. Nosotros necesitamos que no haya discriminación contra la mujer, que no haya persistencia, que haya libre movilidad, que haya un mecanismo que sea legítimo de ajustar el precio de las primas de salud. Todo esto estamos muy apurados en sacarlo. Y en ese sentido, el proyecto segundo, digamos, el de ministro Santelice. El que presentó el ministro Santelice, efectivamente es muy ambicioso y ocurre, en mi visión con él, que es muy interesante de discutir, pero concentrémonos en lo que podemos sacar ahora y resolver en el acuerdo con los parlamentarios lo urgente. ¿Qué se puede sacar ahora? En mi opinión, lo que hay que sacar ahora es un plan de salud universal que incluya todas las cosas que conocemos, ¿no es cierto?, la licencia médica, el auge, el seguro catastrófico de salud, etcétera, un mecanismo de reajuste a través del Instituto Nacional de Estadística, como ya el IPC de la salud. El IPC de la salud, como ya estaba acreditado, toda discriminación contra los que ya están enfermos. Y yo no soy partidario, para ser sincero, del plan nuevo asegurado que imponía una limitación para las que las personas tuvieran cobertura al trasladarse, ¿no es cierto?, de FONASA a ISAPRE, sino simplemente poner un periodo de carencia en una declaración de salud para que lo más rápido posible las personas que opten por ese cambio puedan tener cobertura. ¿Qué cosas del plan Santelice quizás se dejaron de lado? Yo creo que del ministro Santelice. Lo esencial que se queda de lado es que es un proyecto que hace un plan de salud demasiado grande y complejo. Y segundo, lo que generaba lo que se llaman los diferentes planes de deducible. O sea que las ISAPRE ofrecían, lo vamos a cubrir, pero este plan tiene deducible cero, tiene tal valor, o sea, no paga nada desde el principio, o concurre pagando un deducible determinado, o sea, paga usted primero y después la ISAPRE cubre, o un tercer deducible en que usted paga mucho más y después la ISAPRE cubre. Creo que eso es complicar demasiado la esencia de esto, que es, insisto, producir un término en la discriminación entre jóvenes y viejos, entre enfermos y no enfermos, y entre mujeres y hombres. Lo decíamos, ministro, la presentación, una semana agitada, también tuvo el tema del plan Auge, la presentación o el aumento de enfermedades de 80 a 85 en el plan Auge. ¿Cuándo vamos a tener más detalles sobre las coberturas? Son más o menos el detalle, un poquito la bajada, porque el titular es bueno, pero en el fondo los detalles de cuánta cobertura en el cáncer, cuánta cobertura o el detalle en el tema del Alzheimer, ¿cuándo quizás la gente, los afectados van a poder tener más detalles? Nosotros tenemos que hacer un nuevo lanzamiento con detalle, como usted, a pesar de que ya se sabe, porque es parte del decreto que se tiene que enviar a Contraloría, todo la receta, como usted manda el detalle, para decir lo que cubre en el caso del cáncer de riñón, por ejemplo, es diagnóstico a tantos días, cirugía, tratamiento coadyuvante, etcétera. No, la caja ya está cuadrada, pero hemos hecho el anuncio, el presidente lo ha hecho el día lunes, de que vamos a incluir estos 4 cánceres más, Alzheimer y otras demencias, y como usted bien señala, tenemos que hacer después que esté aprobado por Contraloría todo un plan de comunicación para que la gente entienda bien cuáles son los derechos que puede reclamar, que debe reclamar cuando tiene el diagnóstico o la sospecha incluso de diagnóstico de alguna de estas 5 condiciones que llevó el auge de 80 a 85 enfermedades. Ministro, ¿esto significa que no va a haber un presupuesto fijo para la ley del cáncer?
Hay un presupuesto fijo comprometido de 20.000 millones. No le gustó mucho a la senadora Goich, decía que era muy poquito. Yo creo que sumado a lo que va ahora en el auge, 35.000 millones más, la expansión que se hizo del año pasado a este año en la ley de presupuesto, que fue 110.000 millones, 50% de aumento. Estamos hablando... ¿Estaba comprometido eso de antes, eso sí? Bueno, lo estamos ejecutando y lógicamente en la ley de presupuesto que vamos a discutir el mes de noviembre hay una nueva expansión que presentamos hoy día al Ministerio de Hacienda que esperamos se apruebe en Hacienda y después en la Comisión Mixta del Presupuesto y en las respectivas cámaras, que significa un aumento enorme de los presupuestos disponibles. El marco, en nuestra opinión, para discutir esta cosa es la ley de presupuesto. Y es allí donde tenemos que defender lo que hemos propuesto como aumento para el Plan Nacional del Cáncer, que es muy significativo. Ministro, se nos va el tiempo. A ver, dentro de este tema del auge, también afecta a quienes tienen planes en ISAPRE, prácticamente 3 millones de afiliados, la famosa prima GES, que antes de que se anunciara el tema de las patologías, cuando eran solamente 80, ya anunciaron las ISAPRES que iban a subir la prima GES cerca de un 35%. Uno podría pensar, pese a que eso lo frenó la Superintendencia de Salud, que se aumenta de 80 a 85 las prestaciones auge, ese 35% de alza va a ser mayor. O sea, de la prima GES. Primero, efectivamente, ¿no es cierto?, corresponde, si hay un nuevo decreto que aumenta las enfermedades, que las aseguradoras privadas calculen sus costos. Como ya he dicho, el aumento de la prima auge en el sector público por la inclusión de esta enfermedad fue de un 3%. Es como el referencial, ¿no? Eso es lo referencial. Sí. Si una aseguradora dice voy a aumentar X, 50%, 30%, se va a encontrar en problemas. La superintendencia primero va a decirle aquí tenemos un problema y después los tribunales de justicia van a decir evidentemente que hay un problema. Porque aquí las personas pueden apelar, pueden hacer el mismo proceso que en el tema del reajuste del plan. Del reajuste del plan complementario de salud como ocurre en el mes de marzo. Y yo creo que las ISAPRES tienen que ser prudentes porque los gastos en las que hoy día me decían 20.000 recursos de protección al mes por la prima del plan complementario que ocurrió en marzo. Esto no tiene sentido. O sea, ya los tribunales se han puesto muy duros en señalar que cuando no hay mérito técnico, o sea, no se justifica desde el punto de vista técnico un aumento de la prima del plan complementario o la prima auge en las cifras en que se han presentado, la van a rechazar, le van a dar razón a quienes están apelando a las Cortes de Apelaciones y por eso yo hago un llamado a que las aseguradoras sean razonables y racionales en lo que pueden presentar como aumento del alza de plan, porque de lo contrario la justicia va a seguir operando en favor... ¿Cómo se puede hacer, ministro, para que las personas que están en ISAPRES utilicen la prima GES? Prácticamente el 20% lo utiliza, muchas por desinformación, incluso en muchos casos tienen en sus planes, tienen aseguradas enfermedades que están cubiertas por la prima GES. Efectivamente hay 80, ahora 85 enfermedades que están cubiertas significa financieramente, que están cubiertas significa que las personas pagan muy poco, si es que pagan muy poco, un copago muy discreto, no solo para la cirugía, no solo para la radioterapia, sino para los medicamentos. Y esto es muy importante porque una de las cosas que más duele a la gente es lo que desembolsan en gasto de medicamentos. Cuando una persona está adscrita al auge, significa, ¿no es cierto?, que el auge, el seguro de salud privado, ISAPRE, tiene que hacerse cargo de asegurar el pago de los medicamentos. Y desgraciadamente, como usted dice, la gente no se informa bien o la desinforman. O la ISAPRE no le conviene informar también. O los prestadores. ¿Sí? O sea, evidentemente si un médico, perdón que lo diga, siendo médico dice, bueno, resulta que esta persona va a dejar de verse conmigo porque va a tener que ir a su red de prestadores auge para seguir recibiendo el tratamiento, a lo mejor cumplo con el trámite de firmar que la persona, y le informo que es auge, pero no hago todo lo necesario para que esa persona pague sus medicamentos, sus tratamientos a través de la póliza garantizada de la prima auge y creo que eso es un mal uso. Recién ahora me parece vislumbrar que las aseguradoras están captando la importancia de esto y movilizando a sus beneficiarios. Porque buena parte de la prima GES va a las utilidades también de la aseguradora. Así es. No es un mal negocio, quizás convocar a la gente para que lo utilice, quizás no les conviene al final, ¿no? Pero lo están haciendo algunas aseguradoras. Yo he escuchado propaganda en la radio que dice use su prima GES y tenemos cobertura para esto y creo que ese es el camino correcto.
Ministro Mañalich, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Súper bien. Igualmente. Gracias. Mano a mano.